Funciones dentro del tejido epitelial. Todas las siguientes son funciones del tejido epitelial externo. Función de intercambio, porque lógicamente cuando hablamos de un tejido epitelial que va a trabajar, por ejemplo, en relación a la membrana alveolo capilar, vamos a ver que va a haber un intercambio gaseoso cuando el capilar, el endotelio del alveolo, se pone en contacto con el propio alveolo per se, en la mucosa del alveolo, y existe el intercambio entre ambas estructuras. Una función de protección, ya hemos visto los estratos a nivel de la piel, por ejemplo, hablamos de la protección, hablamos de la mucosa estratificada a nivel de vísceras digestivas, también de protección. Secreción es su función glandular. Vamos a ver parte del tejido glandular como la parótida, como la submaxilar, la sublingual, que vierte su contenido lógicamente hacia el exterior del sistema sanguíneo, haciendo una funcionalidad de glándula exocrina, sobre todo en el proceso de masticación, de ilusión. Vemos una parte de absorción, una función de absorción, por ejemplo, epitelio intestinal, donde lógicamente esta funcionalidad le permite absorber nutrientes dentro de la economía y funcionamiento de la vía intestinal. Barrera selectiva, cuando lógicamente, hablando de la función tubular renal, estos elementos permiten de cierta forma absorber unos electrolitos, por ejemplo, o deciden absorber o secretar otro tipo de elementos como sodio, potasio, calcio y cloro. Pues, ¿no? Y una función receptora, por ejemplo, en la mucosa del estómago, cuando está formada por células principales, parietales y neuroendocrinas, entre una de ellas el reflejo de la colecistoquinina, cuando a través de la ingesta de ácidos grasos o de colesteroles se activa el arco reflejo en el cual la colecistoquinina produce contracción de la vesícula biliar, vertiendo su contenido en conjunto con el conducto colédoco, que terminan ambos formados en la ampolla de Vater en duodeno 2, rodeados por el esfínter de Oddi. Anatomía básica, usted ya debe conocer eso. Termina lógicamente esa funcionalidad, lo vierte, y eso hace que la barrera o la función receptora de esas células epiteliales funcionen en esta función de arco reflejo, ¿no? A nivel digestivo. Simplemente en origen embrionario ustedes van a poder la diferencia desde una hoja embrionaria ectodérmica, derivará o aparecerá la mucosa bucal y nasal. Mucosa bucal, donde hablamos que es un epitelio simple, recubrimiento del carrillo de la boca o de las mejillas. Un tejido corneal, donde la córnea, que es parte del tejido estratificado plano, también deriva de ectodermo, y parte de la tercera hoja, epidermis, glándulas de la piel y la glándula mamaria, que entre hombres y mujeres es la misma, solamente que por la funcionalidad hormonal en las mujeres tiene una función diferente. Hablamos de la hoja embrionaria mesodérmica. Del mesodermo vamos a hablar que tenemos los túbulos urinarios, las gónadas, el mismo endotelio o el tejido epitelial simple, y el mesotelio, que es igual, un epitelio de células planas, pero que lo encontramos, por ejemplo, en revestimiento visceral, como en la pleura visceral, como el pericardio visceral, etc. Pues, ¿no? En el epiplomo también es parte de esto. Y ya más en el endodermo hablamos de las vísceras un poco más específicas, hablamos de páncreas con su funcionalidad doble, mixta, hígado, con una estructura compleja de estudio basada en la vena centrolobulbar y el hepatocito, epitelio respiratorio en toda su estructura con su mucosa pseudoestratificada, y el epitelio digestivo en toda su vía, sea desde la estratificación hacia la última ampolla de la ampolla rectal, en tejido cilíndrico simple. ¿Preguntas? Ninguna, ¿verdad? Todas las siguientes son funciones del tejido epitelial exceso, ahí está, o características. Otra vez, diversidad de las formas, hemos visto cúbicas, redondas, cilíndricas, escasa sustancia nula, acción intercelular, todas están adosadas unas a otras, sus núcleos están pegados hacia la base, sus núcleos son redondos, ausencia de vasos sanguíneos, es avascular, a la vez que es avascular es aninervado, no tiene inervación, tiene lógicamente una polaridad celular porque está pegado a su membrana basal. Cuando hablamos de polaridad, es decir, que está adosado o pegado a su elemento celular basal. Las diferentes formas de las células que hemos visto. En la siguiente gráfica vemos, por ejemplo, un ejemplo de epitelio cilíndrico simple, simple plano, en un corte transversal de un vaso sanguíneo, en la cual están marcados los núcleos que rodean o cubren la parte interna del vaso sanguíneo. Epitelio simple plano,
en otra placa, epitelio simple, plano, en otra placa, lógicamente de células mesoteliales. Ahí está el puntero señalando la célula plana. Fabiola, ¿qué está viendo? Este es un corte de hilo, intestino. Intestino, ¿por qué? ¿Puedes ver la mucosa, Fabiola? ¿Te las puedes ver? Déjame ver, señor. ¿Ves con qué? Aquí. ¿Eso es? Ahí. Mucosa. Membrana basal. Ahí. ¿Ves? Mucosa. ¿Cuántas capas ves aquí? Una, dos, algunas. Parece múltiple, no se va certificado. Se va certificado, correcto. Abajo, todos los vasos sanguíneos, pero no se pueden tomar aquí. O sea, los vasos, sangre y por último tejido conectivo. Usted céntrese en la mucosa, en el epitelio. No le he preguntado de dónde es, dónde está. Cuando yo le hable de la mucosa, le puedo decir, esa mucosa, si se va certificada, ¿dónde la van a encontrar? En el epitelio respiratorio, bien sabe, ¿ya? Si de pronto en el examen le aparece una pregunta, ¿qué tipo de mucosa es y dónde se encuentra? Dentro de la placa que está sobre el microscopio, tiene que contestar lo que le aparezca en la hojita que le va a aparecer en el microscopio cuando le tome examen. Ya. Ejemplo, vamos. A ver, tú que nunca has venido, ¿cómo te llamas tú? ¿Qué apellido? Martillo. Martillo, ¿eh? Primera vez que te veo. Nunca he faltado. Ah. Primera vez que te veo. Silencio. Jenny. Martillo, le escribe la placa. Si nunca ha faltado, sabes escribir martillo, a ver. A ver, una distinción de nitrosilina y eosina por los colores de los dedos. Un epitelio cilíndrico. También se observa mucosa. Entonces, la que te graba está más, mira, no ha grabado nada, está con la imagen hace rato esperando ahí. Está aburrida ya. Dile algo para grabar. ¿Qué apellido es tú? No sigue aquí. ¿Dónde? Soy Acuña, Ya vi. pero vine para aprender más. Soy del otro área. También veo mal. Con eso no lo viste usted. Yo le iba a decir, no parece una vida porque acá está toda desdeñada, con ese sombrero así finísimo. No me digas eso. No parece estudiante de este grupo, le iba a decir, ¿eh? No me falla mi instinto. A ver, ¿qué fue? Acuña, ya sabes entonces. Ya ha visto eso en otro grupo, ya pasó. Estamos ahí. ¿Qué estamos ahí? O sea, estamos con el mismo tema. Ah, oye, pues, dale, demuestre. Que el otro grupo es mejor, a ver. El otro grupo le enseña más medicina. Martínez, ¿cómo se llama? Milton, ¿no? Bien. Martillo. Martillo. Martillo, le falta descripción, ¿ah? Por favor, o sea, ya estamos a cuarto de clase, o sea, estamos viendo un corte histológico de un tejido que está teñido con hematoxilina eosina. ¿Por qué? Porque se tiñen los núcleos color morado, citoplasma rosado. Le llama la atención una estructura con forma de vellosidad, ¿verdad? Con una mucosa de qué tipo? Cilíndrica. Siempre Cilíndrica simple. Sí, hay que apuntar esta vaina. Aquí está bien. Aquí está clarito, mira. Célula cilíndrica y que tiene su ápice
Vellosidades, ajá, está bien, hay vellosidades ahí, que es parte de una mucosa intestinal. ¿Ya? Pero ahí está un epitelio cilíndrico simple. ¿Ya? Si no lo supo, preocúpese. No te des examen ya. Esta está facilita, pues ya. Si usted no sabe qué, está bien. Scarlett. Está aquí, ¿no? Hoffman, vamos. Ahí está grabando, ya lo mismo. Nadie habla. A ver, ¿me estás describiendo o me estás dando así la adivinanza nada más? Yo quiero saber qué piensas tú de esa imagen. Ya, ese es intestino. ¿Pero por qué? Porque adivinaste, te la oliste, te sopló por ahí de pronto y sepas que no sabe nada de tuyo. Ya. Bueno, a ver, es un corte biológico con contenido de medicina por el plasma rosado y en los núcleos morados. Vemos que tiene vellosidades. ¿Cuál es la mucosa? ¿Puedes señalarla? Pon pausa y señala la mucosa. Silencio. ¿Y cuál es la membrana basal? Esa, muy bien. Entonces todo lo que está por encima de la membrana basal es la mucosa. ¿Qué tipo de mucosa es? Primero que nada, ¿es simple? No. Pero le estoy preguntando a ella, todos saben ahí. Déjala que ella piense también. ¿Es simple? Sí, ¿no? Como le dije, es estratificado. Tiene varias capas. ¿Cuántas capas tiene? No, o sea, tiene una capa, pero tiene. No es ni cúbico ni cilíndrico. O sea, que es como esta man, que es falsa, así más o menos. ¿Ya? No la miren, ¿por qué la miran? No la miren. Ya, es como esta man que es falsa. Entonces, si es falsa, ¿qué tipo de mucosa es? Un ratito, ¿cuál es la Patricia? No me olvido. A ver, vamos. Todos saben ahí. A ver, Scarlett, Overhill, el ya. Entonces, es como esta mano, falsa. Ya. Entonces, ¿qué estamos hablando ahí, Scarlett? De un epitelio pseudo-estratificado. ¿Nombre propio? ¿Epitelio? ¿Qué forma de células tiene? La forma de la célula es plana, es cúbica o es cilíndrica. Muy bien, es cilíndrica. Entonces es un epitelio cilíndrico. Antes de eso, ¿qué tiene en la punta de sus células? Vellosidades y el intestino. Sí, intestino, ¿será? O sea que usted respira por el intestino. No sé. Hablando, a ver, estoy diciendo que si tiene vellosidades, o las vellosidades son el intestino. ¿Tiene vellosidades eso ahí? ¿O son cilios? Entonces va de nuevo, epitelio cilíndrico. Oh my God. Acuña, no va a regresar más a su curso, va a ser de acuña nomás. Epitelio cilíndrico, ciliado, pseudo-estratificado con células caliciformes. Nombre propio de la mucosa respiratoria. Si está Hoffman, no se puede hablar de eso porque de eso depende su examen. Le ponen nombre mal, es cero. ¿Ok? No hay medias conmigo. Vamos. Otra gringa. Bridget.
A ver, Brigitte, lúcete, es tu momento. Describa la placa. Estamos observando un corte histológico teñido con hematoxilina y eosina, Muy bien. ya que tenemos teñido de morado, lila, los núcleos y el citoplasma de rosa. Muy bien. ¿Qué le llama la atención, Brigitte? Ya, Fabiola. El epitelio estratificado. ¿Cuál? A ver, ¿cuál es la mucosa, Brigitte? ¿Hay mucosa o no hay mucosa ahí? Silencio. Sí. ¿Cuál es la mucosa? Señala. Aunque sea ahí, por tu izquierda, más adelantito, nada más. Ya. Vete a la señal de tu izquierda. ¿Cuál es? ¿Esta aquí o la acá? ¿La acá? ¿Cuál es? A ver, vamos. Diríjase. A ver, venga. Ya, muy bien. Esa es la de ahí. Para esa mucosa. Ya, pues yo estoy diciendo a ella, no a usted. A ella estoy enseñando, ya. Ella es la que está luciéndose. Entonces, ya me señalaste esa mucosa. ¿Qué tipo de células tiene esa mucosa? Cúbica. Cúbicas. ¿Dónde le veo cúbico? ¿Dónde le veo cúbico? Asústese, Acuña, así enseño yo. Vamos, esos compañeros. A ver. ¿Dónde están los cúbicos? ¿Vicky? Aquí, no. Ay, no, está bonita. No, o sea, yo no sé cuál es los cúbicos ahí. Ok, entonces, esa mucosa, Brigitte, ¿cuántas células tiene? Muchos. Muchas. Entonces, ¿es simple o estratificado? Estratificado. Muy bien. La última capa de células, la última, ¿qué forma tiene? ¿Es cúbica o es aplanada? Plano. Plana. Entonces el epitelio es estratificado, Plano. plano. ¿Tiene queratina o no? No. ¿Qué llama es queratina? Usted sabe que la queratina, ¿dónde se ubica? En la piel. En la piel, muy bien. Y si está en la piel, está por encima de la célula plana. Encima de la célula plana, ¿hay queratina? Sí. ¿Dónde está? Señálame la que no la veo. Aquí no. Encima de la célula plana, Brigitte. ¿Cuál es la última plana? La última plana. Esa es la base, la última es arriba, exacto. Ahí es célula plana. Encima de esa célula plana, ¿hay queratina o no? No. Entonces, ¿qué tipo de epitelio es? Repita. Epitelio estratificado plano. No. Con células planas. Epitelio plano simple. No queratinizado. Déjame respirar. No queratinizado. No, está muy bien. Aplauso para ella. Así toca, no se preocupe. Así se aprende. Cállate. Así se aprende. ¿Pero de dónde? ¿Sí? ¿De dónde es? Esófago. Ya. Hijo de madre. Además fácil. Ramírez. Solamente Ramírez habla. Vamos. Cállate. A ver, nada de rezar. A ver. Ramírez, vamos. Te escucho. Lúcete este momento. Como decía en las reuniones que tenemos hace aquí estoy viendo quién está allá del otro lado y quién no. ¿Quién? Ramírez. ¿Ramírez no es? ¿Quién fue? Se confundí el grupo. Se confundí el grupo. Ay, ya sabes que ya tú mismo ganaste. Ya. Habla, lúcete. Una placa teñida con hematoxilina y eosina por los núcleos morados y citoplasma rosado. Grupo, ya. Epitelio cilíndrico estratificado. Epitelio cilíndrico estratificado. Muy bien. Ese es tu primer diagnóstico, ¿no? Ya, tienes 0. Ahora vamos por
Al epitelio estratificado tú le pones el apellido de acuerdo a la última capa de células. La última capa de células. Entonces, ¿qué tipo de epitelio es? Epitelio estratificado plano no caracterizado. No, queratinizado. Muy bien sabido, muy bien. Ya ven que no es difícil. Ya. Nada más, no le he preguntado dónde está ni dónde se ubica. Ya. Ya. Está muy fácil, ya. Chuta, a ver, Nicole. ¿No qué? No entiendo todavía. A ver, entonces la nerviosa que está ahí. Ya que me llevan. Ok. A ver. La imagen que se está aplicando es un corte histológico teñido con amoxicilina y eosina. Muy bien. Ya. Podemos ver que lo que yo deduzco es que es un epitelio. Deduzco, ¿qué es? ¿Agronomería? ¿Adivinanza? No, bueno, ya yo sé. Ya, Yo afirmo y yo manifiesto. usted impresiona o Mi difiere. impresión Ya. es que es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Ya. Porque podemos observar que en la mucosa hay células cilíndricas y hay varias capas, entonces, y la primera capa no es plana, entonces es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Bueno, para vos que está ahí, convence con la palabra. Tiene cero. Tiene convicción, como que por ahí le da. Pero me preocupa que digas, yo sospecho. ¿Ya? No se sospecha, porque usted me dice así, yo creo que tiene DEN, creo. Mira, sobre 10 te pongo 5, porque por ahí medio le diste. A ver, ya cállate, Erika, vamos. Defiéndase, Erika, ya usted sabe, vamos. Usted sabe. A ver, vamos. Es un corte histológico con amoxicilina y eosina debido a la presencia de los núcleos morados de citoplasma rosado. Podemos observar que tiene diferentes capas de células cúbicas. Entonces es un epitelio cúbico estratificado en su mucosa. Me dolió, Erika. Me dolió porque sacó 0. 0. Ella estuvo más cerca. A ver. Porque vamos por parte. ¿Es un epitelio simple o estratificado? Ya. ¿Usted nota que hay las capas tienen diferentes? ¿Ya? ¿O salen de la misma membrana basal? De la misma membrana, o sea, es un pseudo. ¿Ya? Ahora, entre pseudo, usted tiene que hacer un diagnóstico diferencial. ¿Tiene cilios o no tiene cilios? No. Si no tiene cilios, ¿dónde hay otro pseudo especial? Si no tiene cilios, pregunto, después que pregunto. Si no tiene cilios, vimos 2 pseudoestratificados especiales. Uno que está en el epitelio respiratorio y el otro urotelio. Muy bien. Entonces ahí está el diagnóstico de urotelio por descarte, señores. Es un pseudoestratificado o epitelio de transición. Tiene sus células especiales en la parte de arriba, como usted ve, con sus membranas en forma de paraguas. Parecido a este que usted observa aquí. ¿Ya? Es el mismo que está acá, pero aplanado. Y el de acá está lógicamente relajado. ¿Ya? Urotelio. Una pregunta. Sí, le bien. Una pregunta. ¿Por qué es pseudo? ¿Por qué no es estratificado si yo cuento 1, 2, 3? O sea, que porque parten de la misma. Porque parten de la misma membrana basal. Ahí como usted puede ver ese cuento. Mira, está relajado. Así es como usted encuentra ese epitelio, perdón, contraído. ¿Ya? Pareciera hasta que está todo achicharrado. Pero mire más allá relajado cómo se forma. ¿Qué le da el diagnóstico a usted? Sus últimas capas de células. Mire que son especiales. Son como hasta poligonales en la forma, si se da cuenta. ¿Ya? Y tiene la forma estrellada, que es parte de la mucosa del urotelio. Entonces, ¿qué como es? ¿Cilíndrico o cúbico? Pero cilíndrico o cúbico. ¿Ya? Entonces la anterior capa es epitelio subcertificado. Urotelio, no se No, confunda. solo Urotelio. cuando no tiene ciclo.
Cuando tiene cilios es urotelio. No se confunda, porque sí hay. Acuérdense, cuando vimos la clasificación, voy para atrás. Sí, gracias. No vamos a avanzar nunca. Aquí estamos. Dese cuenta que dentro de los estratificados hay uno que es estratificado que da apariencia igual, es especial, que se llama urotelio. Es más, si ustedes buscan unos libros, lo clasifican como extra y otros como pseudo. No se dan todavía la definición, pero solamente está localizado a través de la vía urinaria, desde vejiga, ureter, uretra, terminal. ¿Ok? Porque es parte de la funcionalidad de ese tejido. Entonces, para evitar confusión entre poli y sustrato, urotelio. ¿Ya? Usted piense que si tiene estratos y no ve cilios arriba y ve las células poligonales, ya sabe que está hablando de urotelio. ¿Ya? Bueno, déjeme salir de esta vaina, si no puedo nunca. A ver, nos quedamos. Doctor, ¿cómo células poligonales? Ya no voy a enseñar, pero no sé qué pasó de acá. Muy bien, forma celular, ahí estamos. Transicional, ahí está. Pseudo de otro lado. Formas de células, como vamos a diferenciarlas, ¿no? Una pregunta. ¿Las células calciformes solo están en intestino y en respiratorio? ¿O cómo damos? Las células calciformes solamente están en intestino y en sistema respiratorio. Sí, son células especiales productoras de moco, entonces están en ciertos lugares como en colon también hay células calciformes. Hay en estómago también células calciformes, son las CO claras. Entonces, por ejemplo, si que nos pone un corte de esos, uno de los elementos van a ser células calciformes. Claro. Muy bien. A ver, así. Juan, ¿qué pasa? ¿Cómo las pausas? ¡Pium! Pausa, Juan, ¿qué pasa? De las células calciformes que eso usamos, están no están también en el aparato reproductor. Es decir, en la mucosa, digamos. ¿De qué aparato reproductor? Pero ¿de qué parte? En la mucosa vaginal. Células calciformes.
caliciformes dentro de la mucosa vaginal, tienes estratificado. Ya sé cuál, ya vamos a explicarte. No es caliciforme, precisamente, pero es otra producción de secreción que tienen ahí. Pero no es caliciforme, cuando puso el moco. Ya. Ah, el endometrio es otra cosa. Como él está hablando del epitelio estratificado de la mucosa vaginal. A ver, vamos. Pero, ¿se distingue desde el medio o desde la que está afuera? Porque lo que yo veo es que la mucosa es la que está afuera. A ver, vamos a ver, ¿cuál es la mucosa? Señálame. Lo que está afuera. Lo que está afuera. A ver, vamos. Ay, Martín. A ver, pero no por el puntero porque se va a perder esa vaina después. No. Ya. Esa es una mucosa de algo. Ya, descríbeme esa mucosa. A ver, vamos. A ver, aquí vemos un corte histológico de tinción hematoxina eosina, porque los núcleos son color morado y el citoplasma color rosa. Okay. Cuando vemos la mucosa, en la mucosa vemos que es una sola fila, entonces podemos decir que es un epitelio simple. Muy bien. Ya, y las células, yo veo que tienen formas cúbicas. Muy bien, ya, cúbico, está bien, ya por resultado, ya está bien. Cúbica, claro, ella se refirió, por si acaso, voy a hacer aquí las proyecciones, a ver si se ve por aquí. Se ve ahí. ¿Ya? Y ella se refirió a esta mucosa de aquí, ¿ya? Entonces ella habla que ve una sola fila de células aquí, núcleos morados, citoplasma rosado y forma cúbica. Claro, este es un epitelio cúbico simple, este es un túbulo, ¿no? Aquí está, bebé, está medio redondo aquí, el túbulo, ¿no? Un túbulo contorneado. Yo me centraba en esta unidad acá, que este es el ovillo glomerular, y están células planas rodeando aquí el ovillo glomerular. Este es el espacio de Bowman, ¿ya? Entonces estamos hablando que es un corte de riñón, glomérulo, y tiene los túbulos a los lados. Lógicamente, por concepto, esa sería la zona de la mácula densa, porque la mácula densa, dícese del libro, página 362, que es un espacio que está en íntimo contacto, el túbulo contorneado distal con el ovillo glomerular. Entonces, por teoría, vendría a ser mácula densa. ¿Ya? Igualito, ya ahí está más redondito el glomérulo, células planas alrededor del ovillo, hay sangre dentro y afuera pues observa túbulos también, que es lo que estaba hablando hace un momento también. ¿Ya? Parte de los conceptos que usted va a tener que ir aprendiendo en la diferenciación va a ser, pues lógicamente, donde van a haber tejidos donde va a existir inflamación aguda. ¿Ya? Recuerden que el término de inflamación aguda va seguido de la palabra itis, ¿no? Como pancreatitis, colecistitis, amigdalitis y todo lo demás, ¿no? Pero lógicamente, para dar un diagnóstico, por ejemplo, la gente dice, doctor, yo sufro de gastritis, ¿ya? Médicamente, la gastritis es un diagnóstico dado por histopatología, en la cual usted saca una mucosa, una porción de la mucosa del estómago, la observa en el microscopio y descubre que hay infiltrados inflamatorios en la mucosa del estómago, diciendo que ese paciente tiene gastritis. No puede decir gastritis si es que no tiene un estudio histopatológico, pero algunos tienen ojos de microscopio y dicen que es gastritis ya. Entonces puede sufrir de dispepsia, puede sufrir de hiperacidez gástrica, pero no podemos decir en una impresión rápida de si tiene gastritis. ¿Ya? Aprenderá términos como la muerte celular programada, que es la apoptosis celular. ¿Ya? Aprenderá también lo que es la atrofia celular, la distrofia, la calcificación y la parte de la inflamación crónica. Cuando ya hablamos, usted diferenciará lo que es una inflamación aguda, una inflamación crónica, como por ejemplo el asma bronquial. El asma bronquial es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía respiratoria que no tiene cura al momento. Yo me curé de otra mentira, eso no existe ya. No hay cura todavía porque lógicamente es una enfermedad ligada a trastorno autoinmunitario en la cual su inmunidad ataca la vía respiratoria bronquial y produce un patrón inflamatorio crónico. Que pueda dormirse por mucho tiempo, quede inactiva, sí, pero después cualquier alergeno despierta y causa el broncoespasmo generando ruidos llamados wheezing en inglés, que son sibilancias. ¿Ya? Usted aprenderá la diferencia entre la hiperplasia
y la hipertrofia, ¿ya? Normalmente un tumor es una igual a masa. La gente lógicamente cataloga el tema de que tumor es malo, ¿ya? Tumor simplemente quiere decir masa. Esa masa o ese tumor puede crecer o bien por el aumento del número de las células que lo forman, que toma el nombre de hiperplasia, o bien por el aumento del tamaño de la célula, el cual es el nombre de hipertrofia, que no es lo mismo. Claro, cuando hay una hiperplasia celular, uno ya piensa un poco más agresivo, un poco más sospechoso de malignidad por el tema de lo que implica el aumento del número de células en los tejidos, ¿no? Aparte de eso, la necrosis, la destrucción celular o la putrefacción de un tejido, que puede ser gaseosa, puede ser coagulativa, puede ser grasa, puede ser licuefactiva, dependiendo de cómo se ubique y cómo ésta se pueda absorber. Y final, existe una tabla como esta que está aquí, en la cual describe todos los tipos de tejido epitelial, los números o los tipos de epitelio, los números de capas, los números de tejidos, la superficie que se encuentra, su localización principal y su función principal, ¿dónde están? Aquí está un resumen bastante detallado de lo que es el tejido epitelial, pregunta de examen. ¿Ya? Dentro de las actividades de clase usted va a tener que graficar todos los epitelios, ahí está, simple plano, cúbico, cilíndrico, cilindrociliado, estratificado, organizado, plano, ya, ahí está todo lo que debe graficar. No me pregunte, ¿cuántos dibujos hay que hacer? Ya, ahí están los dibujos, ya. Para el segundo parcial. Para el día lunes, martes, ¿no? Ya. Para el día martes, pues, martes de la No, miren el examen del jueves. ¿Tienes que estudiar? Sí. Tengo que pegar el mail. ¿Tienes que estudiar medicina, verdad? Marketing, parece que estudiar. Ya medicina, ¿ya? Hay que estudiar, hay que trabajar, hay que hacer de todo, entonces implica trabajo. Usted va a hacer las fichas parecidas a esto, epitelio simple plano, pone los elementos y pone la imagen. Epitelio cilíndrico simple, pone la imagen. Ahí está un corte panorámico del cilíndrico, más aumento, ahí está la mucosa perfectamente definida, una vesícula biliar, y esas formaciones se llaman senos de Rokitansky-Ashoff, pero eso verán después, ¿ya? Estratificado plano, pone las gráficas y pone los elementos, ¿ya? Corte mucosa longitudinal, ahí están glándulas en el esófago, ahí está más grande, ¿ves? Estratificado. El pseudo, ahí está. Otra placa de examen, ahí está otra. Uroterio, transición, ya, ahí está, panorámicamente, panorámico. Ahí está uroterio, placa de examen, estratificado, placa. Ok. Y pasamos al tema de las glándulas. Cuando hablamos de las glándulas, ya está todo. No, tiene que estar estas glándulas. Las glándulas son 6 placas más. Ya, más. ¿Para el martes? Claro, pues, papá no. No, me dijo jueves. ¿Qué dijo, jueves? Sí. Ok, vamos, no va a dar glándulas, vamos a decir glándulas. No va a dar glándulas, ok. Hágame acuerdo de glándulas. Para el día martes de las glándulas. Pero el examen. ¿Ah? El examen es el martes. Pero me dijeron que tome el examen y de clase, me dijeron. ¿Qué? ¿Tome clase? Y si me va mal, me pongo a llorar. Todos viendo chance para llorar. Si se deprime, me dijo el doctor, se deprime, pues irse a su casa, pero se sigue a la casa. Bueno, no es la clase siguiente. A ver, doctor, considere. Mire, podemos hacer algo. Él toma el examen el día jueves y el martes toma una lección. O el 2 de enero. Sí, porque igual nos serviría de simulacro para el examen. Porque ya tendríamos como que. No, tenemos un examen. A mí me gusta No, eso. sí. Nada, pero que más te toma lección y examen. No, ya nada, lo damos al martes. Ya. Lección y examen y examen. No. El examen y glándulas. Ah, ya, está bien. Solo examen. Entonces se toma el examen. El examen dura 10 minutos. 10 minutos el examen, por si acaso. 10 minutos. ¿Qué? 10 minutos, es 1 minuto por cada microscopio. No, y medio. Ya no mucho. Ya dura 20 minutos. Ya. De esos 20 minutos, Por cada micrófono. más o menos son unos 2 grupos o 3 grupos, ya nos quedan 30 minutos de clase. Seguimos en la clase. 30 minutos. Revisa los dibujos. La respuesta, revisa rápido. No, Si en el número 1 está bien, luego está, no le da nada. Si no hizo
te queda el examen. No, por el jueves. Eso sí, déjenos por el jueves. Mientras te queda el examen, yo estoy. Tiempo, fin, no te dejo los Claro, que No sea malito, los dibujos para el jueves. Sí. Es porque tenemos que estudiar y mientras Me estudiamos. complica hacer solo 6 dibujos y me manda la semana. Ya, tú me dejas que. A usted sí le alcanza. ¿Quién le da práctica a usted? Arroba. ¿No? Mario. No, este. No, Luis, Luis, arroba. Me digas, Algo más Martina. Tengo su número. Eres su manager. Tengo su número. No sé qué edad el doctor, pero. Sí, lo conozco ya. Hagamos una cosa, vamos a. El martes. A ver, ya les voy a dar el martes. Ya apaga esa vaina. Después me dice que usted nos dijo que está grabado. Aquí tenemos una testigo. A ver, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El día martes te voy a dar para que estudie. Vamos a tomar ese mediodía, pues. Pero queda entre nosotros como grupo. No va a decir, no, que ya. No es lo que vaya a ganar. Y el día jueves solamente le tomo el examen. Nada más. El día viernes